Conceptos básicos. Lo primero, hablar, ahora que vamos a entrar a hablar de conceptos básicos de la asignatura de Ingeniería Económica, es mencionar cuáles son los actores que hay en la economía. Y existe el consumidor, el ahorrador, el intermediario o el especulador, el inversionista o empresario. Esos son los actores que hay en la economía. Miremos cómo nos relacionamos con ellos. Una misma persona puede ser varios de estos actores, puede actuar como diferentes actores en diferentes momentos de tiempo, ¿cierto? O sea, todos consumimos, luego todos somos consumidores. Por eso está en la base de la imagen, ¿cierto? Es el volumen de actores que hay en la economía. O sea, todos somos consumidores, pero es la mayor cantidad de gente que va a haber en esa pirámide. No todos somos ahorradores, ¿cierto? No todos ahorran. No todos son intermediarios y, por supuesto, no todos son empresarios o inversionistas. ¿Sí? Un consumidor es una persona o incluso una organización que demanda bienes y servicios proporcionados por el productor o proveedor de bienes y servicios a cambio de dinero. O sea, a cambio de dinero yo adquiero un bien, un servicio, y cuando lo adquiero me convierto en un consumidor. Es decir, el consumidor es un agente económico que tiene una serie de necesidades, ya lo comentábamos hace un rato. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades de consumo. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. Fíjense que, hago un paréntesis acá, fíjense que nosotros podemos hacer un listado de todas las necesidades de consumo e incluso priorizarlas, ¿sí? Hay unas necesidades que son más básicas que otras. Necesitamos comer, ¿sí? Necesitamos agua, necesitamos, ¿cierto? Y habrán otras necesidades de consumo que pueden estar en nuestra lista, pero que irán más abajito en los temas de prioridades. ¿Qué sé yo? Entretenimiento, qué sé yo, viajes, ¿cierto? ¿Alguien ha hecho alguna vez un listado de sus necesidades de consumo? Si hablamos de finanzas personales, dicen que es una forma de comenzar a ver o a identificar dónde pueden estar los gastos hormiga. Son esos gastos pequeñitos que hacemos con mucha frecuencia y que al final de cuentas se están llevando un gran porcentaje de nuestros ingresos y que es una forma con la que uno puede comenzar, digamos, a organizar las finanzas personales, ¿no? Hago mis necesidades un listado de mis necesidades de consumo y después de que las hago comienzo a realmente fijarme cuánto estoy gastando en cada una de esas necesidades de consumo. Y después, si yo quiero comenzar a ahorrar, porque no ahorro, y soy de las personas que digo que no sé cómo voy a ahorrar, porque no me alcanza, definitivamente, pues los japoneses dicen que habría que ahorrar del orden del 50% del salario. Eso sí es extremo, ¿sí? Pero en parte es esto. Hacen un listado de necesidades de consumo, cuantifican cuánto se están gastando en cada cosa y después arrancan. Esto, puedo vivir sin esto. Puedo vivir sin esto, puedo vivir sin esto, puedo vivir sin esto, puedo vivir. ¿Sí? Y ahí sale el ahorro. Y ya que vamos a hablar de ahorro, bueno, ahora cuando hablemos de ahorro, les continúo el cuento. Consumidor, la actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato y o mediano plazo es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de las necesidades. Todos somos consumidores y a mayor consumo, pues hay una mayor satisfacción de nuestras necesidades, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo muchos ingresos, pues voy a poder satisfacer más necesidades que si no los tengo. Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo de consumo. Esto es importante. Hay una depreciación solo en el hecho de consumirlos.
que es la transformación de los bienes de consumo en el acto mismo de consumirlos. Es decir, si yo compro un vehículo, en la medida que va pasando el tiempo y voy usando el vehículo, pues el vehículo se va deteriorando y se va depreciando. Cada vez vale menos. A eso se refiere depreciar. Si compro un computador igual, un celular igual, el vestido que tenemos cada uno de nosotros igual, ¿cierto? Los alimentos, por supuesto que en el proceso de consumo, pues se van, ¿cierto? O se deterioran o no los comemos, ¿no? ¿Qué determina la capacidad de consumo de un individuo? Ah, eso está muy claro, ¿cierto? Nivel de ingresos y cambio de nivel de los precios. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? O ya quedó claro, ¿cierto? Va. Por lo tanto, la riqueza de un consumidor no es más que su capacidad de consumo. Hablamos de ahorro. ¿Quiénes ahorran? ¿Cómo ahorras? Si no te importa compartir. La verdad, no en pesos. ¿Cómo? No en pesos. No en pesos, ok, en algún instrumento entonces financiero que no está en pesos. Pueden ser otra moneda o criptomonedas, no importa. Perfecto. ¿Qué más ahorra? Ok. ¿Cómo ahorras? Pues en mi caso mis padres me dan una mensualidad para gastos universitarios. En el caso de que, pues, a menos de que sea un gasto necesario tipo comida o transporte, que no me cueste de más de lo que tengo presupuestado para el mes, tomo ese dinero que me queda y lo ahorro. Ok. ¿Tienen un presupuesto de ahorro? Fabián, ¿y cómo es tu nombre? Alejandra y Juan Carlos. Ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco. Alejandra, ¿tiene algún presupuesto de ahorro? No me lo tienen que decir. Solo sí o no. O sea, todos los meses dicen voy a ahorrar tanto. ¿Sí? Dicen las finanzas personales, después del ejercicio que hablábamos de los japoneses, que la clave para ahorrar es pagarse uno primero. Pagarse uno primero. Es decir, cuando usted obtiene el ingreso, usted dice, como yo voy a ahorrar 100.000 todos los meses, pues esos 100.000 tan pronto le llegan y ¡chao! Se paga. Los guarda, los invierte. Si están en una alcancía, pues van para la alcancía, pero la alcancía no es ahora. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alcancías? Ok. Eso también se deprecia. Entonces ahí tenemos es que hablar del horizonte de tiempo. O sea, si yo tengo una alcancía para llenarla y la voy a romper dentro de 5 años, estamos mal, ¿sí? Pero si la alcancía dura pocos meses, pues no es tan grave, ¿sí? Y es un buen ejercicio para comenzar a ahorrar. ¿Sí? Puede ser. ¿Para qué ahorran? Libertad financiera. Libertad financiera. Uy, es un concepto muy Robert que yo saco. Bueno, listo. ¿Qué más? Ya. ¿Todos entienden qué es libertad financiera? Para tener lo que, pues creo yo que es para tener el dinero para los gastos necesarios, o sea, no, para tener Que no dinero dependas para de los un gastos necesarios. negocio ni de un empleo para subsistir, sino que el dinero que tengas o las inversiones que tengas ya te provean el dinero para tus gastos, tus necesidades ya definidas. ¿Sí es así? Ok. ¿Para qué ahorras? Viajes, diferentes viajes, por ejemplo, tengo algo programado con unos amigos que viven en Bogotá para yo poder viajar y no pedirle dinero a mis papás, teniendo en cuenta que ellos tienen sus gastos. Súper. Los que tienen alcancías, ¿para qué echan las monedas de la alcancía? ¿Hay alguna finalidad o no? ¿O simplemente nos acostumbramos a hacerlo ya? Acostumbre por alguna emergencia, o sea, acá tener Bueno, una emergencia. Muy bien, está bien.
El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto o para alguna emergencia. Fíjense que el concepto está bien. El problema es que si yo meto dinero a mi alcancía solo para emergencias, pues, y si no se presenta esa emergencia en 10 años, estoy perdiendo el año, ¿sí? Estoy perdiendo dinero. En términos, ¿por qué estoy perdiendo dinero? ¿Todos entendieron por qué? Por la inflación. Por la inflación, por la inflación. A medida en que va pasando el tiempo, hay un aumento generalizado del valor de las cosas. Y si yo siempre meto 500, pero esos 500 están ahí quieticos, pues cada vez puedo comprar menos con cada monedita de 500 que está dentro de la alcancía. Entonces, ahorrar, realmente ahorrar, significa colocar esos 500 en algún lugar donde al menos rente lo de la inflación, o sea, que compense la inflación. Y esos son los instrumentos que los bancos llaman CDTs, que son los certificados de depósito a término, que es la forma como nosotros le prestamos dinero al banco. Nosotros le estamos haciendo un favor al banco, no el banco nos está haciendo un favor a nosotros, porque ellos trabajan nuestro dinero, o sea, con el dinero que nosotros ponemos allá, ellos cogen y lo prestan a otras personas, y como es un certificado de depósito a término, es decir, yo defino el término con el banco, le digo cuánto tiempo le voy a dejar ese dinero allá quietico, pues el banco puede prestarlo con cierta tranquilidad, porque sabe que lo va a tener ahí quietico durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, por ese tiempo, por ese esfuerzo que hace la persona de dejar el dinero quieto X tiempo allá, es que va a obtener una rentabilidad, y también es que el banco puede tener cierta tranquilidad de disminuir el riesgo de poder usar. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o ingreso no dedicada al consumo, sino a otros fines. La renta obtenida puede tener entonces dos sentidos alternativos y únicos, el consumo y el ahorro. ¿Por qué se ahorra? Ya ustedes me lo respondieron. ¿Cuál es el propósito final de ahorrar? Ya ustedes me lo respondieron. El ahorro puede ser visto como la decisión racional de sacrificar consumo presente a cambio de aumentar el consumo futuro. Lo que nos decía el compañero. De pronto pensar en una libertad financiera. ¿Sí? Que sea el dinero el que trabaje para mí y yo no para el dinero. ¿Sí? Esa es la intención. ¿De qué depende el consumo? Y ahí es donde ya lo hemos respondido varias veces, pero es donde hay que preguntarse en dónde ahorrar. Porque, y si yo ahorro en pesos y resulta que viene una inflación muy grande, pues perdí todo lo ahorrado. Y eso le pasó a mucha gente en Venezuela, ¿cierto? Digamos, historia reciente. Los que tenían ahorros en Venezuela, pues de un momento a otro, inflación, perdieron todo lo ahorrado, no valía nada, ¿sí? Lo que tenían ahorrado, pues yo, 5 millones de bolívares, ya eso no valía nada, ¿sí? No podían comprar nada con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo ahorrar? También es un tema que hay que comenzar a revisar y a decir. Ahorrar no es poner la plata debajo del colchón. ¿Alguien todavía tiene dudas de esa afirmación? ¿O ya queda claro? Ahorrar es prestar el dinero a cambio de un interés. No es prestárselo a cualquiera. ¿Cierto? Y por cualquiera me refiero a los amigos, que son los que menos pagan. ¿Sí? El ahorro demanda de activos financieros tales como CDTs o bonos gubernamentales. Si yo estoy prestando el dinero, independientemente si es a un banco a través de un CDT o al propio gobierno a través de un bono gubernamental, los estados generan bonos con el objeto de financiar necesidades del Estado, una forma de que las personas le presten dinero al Estado
para adelantar algo, y a cambio de eso que ellos pueden hacer, pues van a dar una rentabilidad, ¿cierto? Y todos los estados tienen esos bonos. El tema es que, se me fue la palabra, eso era para aclarar que es un bono. Si yo presto dinero, pues estoy ahorrando. Si solo lo presto, que se lo presto a una empresa para que haga exploración, no, si a usted le dicen, usted deme 1.000 pesos y le voy a devolver 1.000 más, tanto dinero más al cabo de un tiempo, eso es prestar. Y eso es un ahorro. ¿De acuerdo? Eso no es una inversión. Cuando me están prometiendo una rentabilidad fija, pasado X tiempo, eso es un ahorro, más no una inversión. El problema es dónde ahorro, qué riesgo tiene ese ahorro. ¿Sí? No lo puedo colocar en cualquier lado. Desconozco cómo ahorras, pero no estoy hablando de ti, pero digo, si yo compro, por ejemplo, unas criptomonedas, ya no es un ahorro, ya es una inversión. Con pinta de ahorro, sí, ¿cierto? Pero tiene una volatilidad y eso, otro tipo de cosas. ¿Sí? Es un ahorro, pero también es una especie de inversión, ¿cierto? Por el riesgo que estás manejando, que puede uno estar manejando. Sí, asumí que tenías criptomonedas. Por el riesgo que la persona que adquiere criptomonedas puede estar manejando. ¿Sí? Lo mismo si yo adquiero dólares. Hay un riesgo. ¿Sí? El dólar en este momento está bajando de precio, pero históricamente sube, etcétera, ¿cierto? Hay personas que dirán, es buen momento para comprar dólares, porque está bajito el dólar. Y hay otros que se asustan y salen a vender todos los dólares que tienen, porque piensan que su dinero o su ahorro está perdiendo valor. ¿Sí? ¿De qué depende? También de la temporalidad, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo compro dólares con la expectativa de irme a Bogotá en un mediano corto plazo, y el dólar comienza a bajar, pues me toca rápido salir de mis dólares, si no, se me va a perder la plata. Pero si yo compro dólares con la expectativa de hacer una maestría dentro de 5 años, eso es diferente. ¿Sí? Seguramente del precio que compré hoy a dentro de 5 años va a ser. Se atrevería uno a decir que mayor, ¿cierto? Se atreve uno a decir que el precio va a ser mayor, porque históricamente ha sido mayor. El inversionista o el especulador puede entenderse como un individuo cuya racionalidad económica, y este párrafo tiene muchos conceptos adentro. El inversionista es alguien que capta recursos financieros y coloca dichos recursos a producir. Eso que llamamos producir es realmente invertir, de tal manera que se genere una rentabilidad que permita la creación de valor y la acumulación de valor, es decir, que se gane dinero. Es en ese proceso de transformación, de producción, que se genera un verdadero crecimiento económico. Si volvemos a la campaña presidencial, pues todos los candidatos hablan de que hay que producir, ¿cierto? De que la única forma de mejorar las condiciones de vida es producir. Ya depende de ustedes a quién le creen que va a ser capaz de producir más que otro. ¿Sí? Pero en términos generales nadie puede ir en contravía de eso. El inversionista compra factores y bienes productivos. A ver, pensemos en este párrafo, pensemos en el banco. Capta dinero, entonces sale y dice, abro CDTs y ofrezco tasas para los CDTs. El banco que ofrezca tasas más altas, pues va a captar más dinero de las personas. Y después sale y presta ese dinero. Si por decir algo yo hago un CDT en el que me ofrecen el 10%,
Él va y la pone, el banco va y la pone en una tarjeta de crédito y le está cobrando el 27% efectivo anual. Eso vale una tarjeta de crédito en Colombia, del orden del 27%, ¿vale? ¿Sí? Ganarle en el negocio a los bancos es difícil. ¿Sí? Es difícil. Ya tienes un orden de magnitud. Por ahí, ¿cuál es una tasa mínima atractiva de rentabilidad ya alta? ¿Sí? Pero existen negocios buenos. El propósito de los bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o bienes de consumo. Entonces, y acá hay algo muy importante en la diapositiva anterior, hablamos de creación de valor. El proceso de producción implica crear valor. Y si ustedes quieren emprender el día de mañana, quieren invertir, quieren ser empresarios, tienen que preguntarse cómo crean valor. Entre más valor creen, más dinero van a ganar. ¿Sí? Más dinero van a ganar. Entonces, uno ve jóvenes inversionistas de admirar en Colombia, estos que salen en Shark Tank, qué sé yo. Yo leía algún artículo, a ver si me encuentro y se los comparto, que decía, yo no me enfoco en una idea de negocio, sino me enfoco en un problema, en problemas. Busco problemas. ¿Qué problemas tienen las personas? Y comienzo a pensar cómo los puedo solucionar. En esa solución está la creación de valor. Y si yo logro encontrar la solución a un problema, el dinero llega solo, decía él. O sea, ya el resto es trabajar en mejorar cada vez esa solución. Y el dinero llega solo. ¿Sabes? Un problema o una necesidad. Hay hambre, entonces, ¿cómo proveo comida para todos? Ah, pero de calidad de bajo precio. No. Si ustedes tienen la solución a eso, van a ganar dinero. ¿Sí? E infinidad de problemáticas que se les ocurren. ¿Cierto? Hay la necesidad de hacer colegios, hay la necesidad de hacer de vivienda, hay la necesidad. O sea, fíjense que dentro de la ingeniería civil hay muchísimas cosas con las que nosotros atendemos y creamos valor. ¿Sí? En nuestro país todavía hay muchos municipios en donde no hay alcantarillado, en donde no hay acueductos, ¿sí? En donde no hay electricidad, mucho menos internet. ¿Sí? Entonces, pues, para no salirnos de la carrera, hay muchos problemas que todavía están por atender. El propósito de los bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o bienes de consumo. Entonces, para no salir de la ingeniería civil, ustedes cogen agua, cogen cemento, cogen arena, cogen agregados gruesos y hacen un concreto. En ese proceso hay una creación de valor. Ya todo lo que hagan con ese concreto, casas, edificios, puentes, más creación de valor. ¿Sí? Ahí están las materias primas, las materias básicas. La actividad productiva solo puede generar acumulación si en ella se genera un valor marginal. Y acá está en rojo y grande porque el tema es qué es un valor marginal. Pues, para colocarlo fácil, por ahora vamos a colocarlo fácil. Si yo para hacer una vivienda necesito materia prima, acero, agua, cemento, pétreos, todo el tema de estuco, bueno, todo lo que se les ocurra, pisos, mampostería, todo el tema de carpintería, etcétera, mano de obra, etcétera. ¿Cuánto voy a ganar? Pues depende de dónde sale el dinero que voy a invertir para adquirir toda esa materia prima, para pagar a toda esa mano de obra, para hacer la casa y una vez que la venda, ver cuánto hay que retribuir. ¿Sí?
¿Qué es marginal? Pues si yo pido un préstamo, hago la vivienda, vendo la vivienda, la diferencia entre todo lo que me costó menos lo que el valor de la vivienda menos todo lo que costó no es la ganancia, ¿cierto? Es la ganancia marginal, va a ser después de pagarle al banco por el préstamo, por el valor de ese dinero que me prestaron para hacer esa vivienda. Si hay ganancia ahí, pues digamos que el negocio va bien, ¿sí? ¿No? ¿Os enredé? Creo que sería como por la ganancia que queda después de pagar el interés. Sí, Pues a eso me refiero con valor marginal. Pero no solo el interés. No solo el interés. O sea, por eso dije, vamos a colocarlo fácil. Asumir que todo es interés, o sea, que todo lo voy a sacar con deuda. Pero resulta que en los negocios reales, la gran mayoría de las veces, hay una parte que es interés, hay una parte que entra como deuda y hay otra parte que entra como capital propio. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Listo? Esa es la actividad productiva en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico ni cambio en las condiciones objetivas de vida. Entonces, creo que por ahí hay un candidato que lo repite hasta el cansancio y a mí me gusta mucho, lastimosamente. Pues, lastimosamente para ustedes, digamos, no soy del todo imparcial cuando me refiero acá a eso, ¿sí? Pero hay un candidato que la tiene clara, aunque todo el mundo se burle de él, ¿cierto? Dice, hay que sencillamente poner a la gente a producir y hay que volver al campo y en la medida en que todo el mundo esté cosechando y haciendo algo y teniendo dinero en sus bolsillos, entonces van a aparecer otros bienes y servicios asociados y se va a dinamizar la economía y todo lo demás, ¿sí? Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener una rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés por periodo. ¿Cómo debería entonces ser esa tasa de interés o esa tasa de rentabilidad requerida por un inversionista respecto de la tasa de ahorro y respecto de la tasa de inflación? Y esto resume también una gran parte de lo que vamos a ver en la asignatura. Los proyectos pues tienen que ser rentables, tenemos que ganar dinero. La rentabilidad de los proyectos tiene que estar por encima de lo que se llaman tasas de colocación. ¿Qué es una tasa de colocación? Es la tasa de interés que cobra el banco por prestarme dinero. Por prestarme dinero, se llama una tasa de colocación. De manera que la rentabilidad que tenga el proyecto tenga la capacidad de cubrir el préstamo con esos bancos. Asimismo, por ende, va a ser superior a las tasas de captación. ¿Qué son las tasas de captación? Como su nombre lo dice, son las tasas de interés con las que los bancos captan dinero del mercado. Atraen dinero del mercado, es decir, las tasas que nos ofrecen los CDTs, normalmente, o los bonos gubernamentales, normalmente. Y el IPC, pues, es la inflación, ¿cierto? Si esta tasa es menor que la inflación, pues nadie va a querer meter dinero en los bancos para perder dinero. O sea, tiene que ser siempre, o intentar ser siempre ligeramente superior a la inflación. Entonces, resumiendo un poco, yo creo que hasta esta... Acá. Acá. Bueno, resumiendo entonces hasta acá. Ya hemos introducido varios conceptos. ¿Qué es un interés? Es el valor del dinero en el tiempo. Es un porcentaje que me toca pagar de más por un dinero que me prestan. ¿Qué rendimiento? Lo mismo para el contrario. Uy, soné a reinar. Es decir, no el dinero que me prestan, sino cuánto le gano a ese dinero que yo invierto o que yo presto. Eso es un rendimiento.
¿Eh? Luego, ambas tasas matemáticamente se expresan igual. Cantidad que hay al final menos la cantidad inicial. Interés o rendimiento. Si me toca pagar, es un interés. Si me lo estoy ganando, es un rendimiento. ¿Sí? Los confundí. Independientemente si se actúa como consumidor, como ahorrador o como inversionista, el valor del dinero cambia en el tiempo, producto de la inflación. O sea, no importa qué actor de la economía sea, me afecta la inflación. ¿Sí? Al consumidor lo afecta directamente, porque le pega a la capacidad de consumo. Entre más costosas están las cosas, menos puedo consumir. Al ahorrador lo afecta directamente porque la tasa de captación que yo pueda haber pactado puede que se quede por debajo de la inflación y entonces pierda dinero. ¿Sí? O sea, si alguien sacó un CDT, bueno, ustedes ya revisan si tienen un CDT a una tasa menor a lo que va la inflación anual corrida, pues, está perdiendo dinero. Y a un inversionista lo afecta porque disminuye su rentabilidad. A mayor inflación, va a tener menor rentabilidad, porque si nos devolvemos un poco, a mayor inflación van a subir las tasas de captación, pero también van a subir las tasas de colocación. ¿Sí? Y es lo que está pasando en Estados Unidos, y no recuerdo si ya el Banco de la República también lo hizo. Pero la Fed, que es el que regula todo el tema en Estados Unidos, ya subió las tasas de referencia, que son las tasas con las que los bancos centrales le prestan dinero a los bancos comerciales. Si le sube esas tasas, pues ellos van a subir todo lo demás, las de colocación y demás. Y el dinero se vuelve más caro, por ende hay menos dinero en el mercado, por eso hay menos gente dispuesta a endeudarse y la economía comienza a ralentizarse. ¿Sí? Entonces, cuando quieren dinamizar la economía y no es a través de mayor producción, ¿qué hacen? Ponerle la plata a la gente. ¿Cierto? Ya sea poniendo créditos baratos, si el crédito está barato, todo el mundo se endeuda y quiere adquirir casa, carro, comprar todo lo demás, o subsidiando cosas, que es mucho más peligroso. Pero bueno, ya. ¿Listo? El valor del dinero en el tiempo, o el time value of money. Es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir el mismo valor nominal en una fecha futura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la inflación, de acuerdo, que en últimas es la devaluación de la capacidad de consumo o la pérdida de capacidad de consumo. O sea, si yo prefiero recibir 1.000.000 de pesos hoy que recibir ese mismo 1.000.000 de pesos dentro de un año, porque con esa misma cantidad dentro de un año voy a poder comprar menos cosas que las que compro hoy. Es preferible tenerlo hoy. Y aparte de todo, ese dinero hoy puede generar más dinero para el futuro. Puedo invertir, ¿cierto? Puedo ahorrarlo o puedo consumirlo, dependiendo de cómo quiera actuar. En particular, si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener interés sobre ese dinero y adicionalmente, debido al efecto de inflación, en el futuro esa misma suma de dinero pierde poder de compra, lo cual nos hace perder capacidad de consumo. Estaba yo esta mañana una entrevista que le hizo Tropicana al director del DANE. ¿Alguien la escuchó? ¿De casualidad? Decía el director del DANE que en Bucaramanga
año corrido, la inflación ha sido del orden del 10%, 9.7% para ser más exacto. Es decir, que si nos subieron el salario mínimo un 10.01 en lo corrido del año, ya ese aumento prácticamente se perdió, ¿cierto? Ya de aquí para allá vamos a ir perdiendo capacidad de consumo si los precios continúan al alza, ¿cierto? Él decía, sin embargo, que por allá en agosto esperan una relajación de los precios, es decir, que las cosas vuelvan a su normalidad y en vez de aumentar comiencen a disminuir en agosto. Como quien dice, está grave. Y eso con la incertidumbre política que tenemos. Productos como el plátano en Bucaramanga han subido del orden del 134%, decía él. O sea que el patacón está caro. ¿Sí? La yuca, 74%. Los huevos, 36%. Y en términos generales, pues ya lo veíamos en el video que iba, ¿cierto? No porque suba un solo producto, entonces significa que todo esté caro, no. La medición se hace en función de la canasta familiar que tiene más de 400 productos. ¿Sí? En términos generales, cómo ha subido todo, y habrá unos que fluctúen más que otros. Volviendo a nuestro concepto de dinero y tiempo. Una unidad de dinero hoy, entonces, tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar más valor. Este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro. Y por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla, o normalmente se habla, o se refieren a tasas de interés. El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación, todo lo que ya hemos comentado e incluso estamos viviendo. Por lo tanto, el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Ya lo comentábamos también en la clase pasada. Vamos. Ya lo retomamos. Imaginemos y comencemos a pensar un poco un ejercicio en donde existe dos momentos. Hoy y un año a partir de hoy. Entender eso como mañana. Hoy y un año a partir de hoy. Dos momentos en el tiempo. ¿De acuerdo? Imaginemos que una persona tiene una estructura de ingresos conocidos. Es decir, sabe cuántos ingresos va a tener hoy y sabe cuántos ingresos va a tener un año a partir de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad de consumo de esa persona en cada momento de tiempo? Suponiendo una cosa, que la inflación de hoy, entre hoy y un año a partir de hoy, va a ser del 5%. Ya hasta que se quedó desactualizado. Podemos hacerlo con el 10% si actualicemos. Hablemoslo con un 10%. De acuerdo a lo que comentamos ahora. ¿Listo? Es decir, tenemos una estructura de ingresos como la que ustedes están viendo en pantalla, una persona que hoy en términos generales recibe 40 millones de pesos y un año a partir de hoy va a recibir 60 millones de pesos. 60 millones de pesos. ¿Cuál es la capacidad del individuo en cada momento de tiempo? Si suponemos una tasa de inflación del 5%, si suponemos tasas de captación del 5%, si suponemos tasas de colocación del 5%. Todo 5%. ¿Primera vez? El 10%. Pero la tasa de captación debería ser mayor.
Sí, es mayor. Vamos a suponer por ahora, hipotéticamente, que pase. Simplemente porque vamos a introducir un concepto que es la equivalencia económica. ¿De acuerdo? Es solo para hablar de equivalencias. En la vida real, la tasa de colocación es mayor que la de captación y la captación, en teoría, mayor que la de la inflación. ¿De acuerdo? Solo que para efectos del ejercicio, vamos a suponer dos momentos de tiempo. Uno que está en hoy, podría ser momento cero, y otro en el mañana. Si estos son años, acá hoy, dice al contrario. Veamos. Hoy se reciben 40 millones, mañana 70 millones, y las tasas. Tasa de captación va a ser igual a un 10%, tasa de colocación igual a un 10%, y la inflación el IPC es del 10%. ¿Cuánto podría consumir esa persona hoy o cuánto podría consumir esa persona mañana? Utilizando todos sus recursos. Hoy, pues puede consumir los 40 que ya tiene, ¿cierto? Más puede pedir prestado sobre la base de los 60. Y cubrir esa deuda mañana. ¿Sí? ¿Hasta cuánto dinero podría pedir prestado? Como se pueden ir dando cuenta, las tasas de interés en las ecuaciones de ingeniería económica se colocan siempre en decimales, no en porcentaje. ¿Cuánto podría consumir hoy? Lo que ya tengo en efecto hoy, más cuánto puedo traer del mañana y consumirlo hoy. ¿Eh? Entonces, si traigo, ¿cuánto puedo pedir prestado? Gracias. 40 más 50 y qué? 54,5. Es decir, que esto me daría 94,5, sería lo que puedo consumir hoy. 94,5 millones. Porque esta plata la voy a tener que devolver, ¿cierto? Dentro de un año voy a tener, cuando en efecto me entren los 60, lo voy a pagar. Y dentro de un año, o mañana, siendo mañana un año. Entonces ahí está representado el 90% de 60 millones más uno. No es el 90, ¿cierto? Es un poco menos de 90. ¿Cómo? Es un poquito, es 1 sobre 1 más el 10%. ¿Eh? Mañana podría usar los 40, que además los reservó, los ahorró, ¿cierto? Más los 60, que le van a llegar mañana. No,
Bueno. ¿Dónde está consumiendo más? ¿Hoy o mañana? Entonces, si hablamos de equivalencia, lo que acabamos de hacer es una equivalencia económica y como todas las tasas son iguales, estamos hablando de equivalencia. Aparece una primera ecuación que sería valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés. Y esto se cumple, 104 es igual a 94.5 por 1 más punto 1. ¿Nos da o no nos da? Por efectos de los decimales que usamos, ¿cierto? Si los uso todos acá, va a dar igual, ¿cierto? Es un tema decimal lo que ocurre. Entonces, primera ecuación, la que ustedes están viendo en azul. ¿Listo? Equivalencias económicas. Ahí la parte de mañana esos 40 por el 0.9 es como si él los ahorrara. Acá es como si los ahorrara. Por supuesto. Cambiemos entonces un poco el ejemplo, ¿no? Más o menos claro ya que hay equivalencias y que no se pueden sumar magnitudes de dinero que están ubicadas en diferentes momentos del tiempo tan directamente, ¿cierto? Hay que primero hacer la equivalencia. ¿Sí? Iremos profundizando sobre el tema. Hagamos otro ejercicio. Supongamos una inflación del 10%. Pongamos una inflación del 10%. Supongamos una tasa de captación del 11%. Pongamos una tasa de colocación del 20%. Y estoy siendo muy compasivo con esta tasa. ¿Cómo se comportaría el tema? Ahí ya no estamos hablando de equivalencia, ¿de acuerdo? No estamos hablando de equivalencia. Entonces, en este caso, me va a cambiar esta tasa, ¿cierto? Me va a cambiar esto, me va a cambiar esto. Si yo tengo que pedir prestado, ¿cuál es la tasa con la que me prestan? Tengo que pedir prestado sobre la base que dentro de un año me va a llegar 60 y podría pagar hasta 60. ¿Cuánto es lo máximo que puedo endeudarme hoy para después pagar solo 60 y compensar todo? ¿Con qué tasa? Del 20, ¿cierto? ¿Cuánto me daría este valor? Exactamente 50. Es decir, que yo puedo consumir hasta 90 hoy, en este caso. Por acá también va a cambiar. Ya punto 11. ¿Cuánto me va a dar este valor? Perdón, voy a hacerlo en azul. $44,4, es decir, 104,4. ¿Dónde estoy consumiendo más? Ahora sí. ¿Hoy o mañana?
La lógica diría que mañana, ¿cierto? Porque si voy a tener que asumir una deuda que tiene un valor mayor, pues mejor ahorrar y lo consumo mañana y si ya conozco el tema, ¿no? ¿Será que sí? Si yo consumo 90 hoy, ¿cuál será por equivalencias que yo pueda consumir 90 hoy? Esos 90, ¿a cuánto equivalen en el mañana? Entonces, valor futuro, ¿cierto? Va a ser igual al valor presente. Mi pregunta es, ¿esos 90 hoy a cuánto equivaldrán en el mañana? Por 1 más qué tasa. El 10%, ¿cierto? Es el IPC. En la vida se está encareciendo la inflación. O sea, lo que puedo comprar hoy con 90, ¿cuánto dinero requiero mañana para comprar lo mismo de hoy con 90? Entonces usaría solo punto 10. ¿Cuánto me da eso? 99. Es decir, que en este caso, que ya es más parecido a la realidad, si yo decido ahorrar, voy a poder consumir más. Luego, lo que ya en la clase pasada vimos de manera teórica, ¿cierto? Que el ahorro es reservar parte del ingreso con el objeto de consumir más en el futuro. Pues sí, es cierto, ¿no? ¿Sí? Sobre el hipotético de que las tasas de captación sean mayores que la inflación. Eso es algo que yo tengo que cuidar en la realidad. Si yo soy ahorrador, mis tasas de captación tienen que estar por encima de la inflación. La tasa que yo logre, con la que yo logre ahorrar, tiene que ser superior a la inflación. Si no, estoy perdiendo dinero. ¿Sí? En las diapositivas, pues están los cálculos con base en el 5%. Perdón, yo cambié aquí la diapositiva, la voy a dejar como estaba porque si no, el muro ya está con el 5, y si no, pues ustedes enloquecen. ¿Listo? Entonces, 5%. ¿Cómo es la situación de nuestro consumidor y con nuestro ahorrador? ¿Cuál es el consumo máximo hoy y mañana? Ya lo hicimos numéricamente. Con el 5% sería, en el caso de hoy, 97,14. Y en el mañana, 102. Y si aplicamos nuestra ecuación, esta ecuación que ustedes están viendo en rojo es la misma que están viendo en el tablero en azul, pues llegamos a que hay una equivalencia entre una y otra. ¿Sí? Luego ya tenemos dos ecuaciones de ingeniería económica, ¿cierto? Una que era interés, que es cantidad que debo pagar en el futuro menos la cantidad prestada, o rendimiento y rentabilidad, que es cantidad que voy a tener en el futuro menos la cantidad que invertí o ahorré. Sí, es la misma ecuación. ¿Sí? Más esta, que es una equivalencia entre dos momentos puntuales de tiempo. Equivalencia económica. Si la lógica de nuestro ahorrador fuera defenderse contra la inflación y o sacrificar consumo presente para aumentar el consumo futuro equivalente, ¿cuánto deberá ser la tasa de interés que debería exigir el ahorrador racional? Pues tiene que ser mayor que la inflación. ¿Qué pasa? Si es menor que la inflación, va a perder dinero. ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva financiera de los consumidores y ahorradores? No sé si se la dejo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva de uno y otro?
va un poco por cuándo satisface sus necesidades, ¿cierto? El consumidor satisface sus necesidades inmediatamente, pero a veces sacrificando mayor capacidad de consumo, y el ahorrador es capaz de reservarlas y satisfacer más adelante, pero probablemente tiene mayor capacidad de consumo. En una economía sana va a tener mayor capacidad de consumo. ¿Qué es una economía sana? Pues donde la inflación, si bien es un crecimiento generalizado, está controlado, no desbordado y de alguna forma se puede prever o un banco central que la está controlando, etc. ¿Cuál es la lógica de decisión de los inversionistas? Ya lo hemos comentado con todas las diferencias de las tasas. ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? Creo que ya lo hemos venido respondiendo también, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo final de los accionistas? Hablemos un poco de producción, ya que entramos a hablar de invertir en un proyecto real. Y esta diapositiva yo creo que es la diapositiva que más se repite a lo largo del curso. Y es la diapositiva probablemente más importante en este par de diapositivas, porque comienza a definir un concepto clave a la hora de evaluar proyectos y para ustedes en su vida diaria. Para que haya crecimiento económico en un país, en su propia vida, para que haya crecimiento económico, hay que producir. La mamá, póngase a producir. Pues sí, sabe mucho de economía, ¿cierto? Pero ¿qué es producir? Es transformar. ¿Es transformar qué? Pues unos recursos naturales usando energía humana e instrumentos de trabajo. ¿Van a hacer un edificio? Sí, necesitan materiales. ¿Cuáles? Agua, cemento, pétreos, arena, ¿cierto? Necesitan ladrillos, etc. Energía humana. Tanto los calculistas, los ingenieros y diseñadores, como los supervisores, como los residentes, como los directores, y también energía humana de personal no calificado, ¿cierto? O que no son profesionales, los obreros, ¿sí? Instrumentos de trabajo. Entonces están los computadores, el plotter, las impresoras para toda la parte de diseño, pero también está el bulldozer, las volquetas, etc. Que usamos en nuestro proceso, ¿sí? Eso es producir. ¿Sí? Y ahora en las nuevas economías, ¿un influencer produce o no produce? ¿Un influencer de TikTok, YouTube, Instagram, produce o no produce? Sí, cierto, o sea, de todos modos está cogiendo una materia prima que es un conocimiento que de pronto está en el aire, bueno, los buenos, ¿no? Los que no están por ahí creando cosas falsas, ¿cierto? Pero es que de pronto el término ya lo asocia uno con algo que, o yo en lo personal a veces lo asociaba con algo que no tiene mucho valor, pero resulta que en esas redes hay de todo, ¿cierto? Hay los que no tienen valor como los que sí aportan mucho valor, ¿sí? Entonces sí, pueden haber youtubers que hacen un proceso productivo importante, ¿cierto? Cogen unos recursos, los transforman con una serie de instrumentos de trabajo, una cámara, un celular, un computador, etcétera, para crear un video, cualquier cosa que se haga. Y ese es un proceso de creación que crea valor. Una cosa es crear valor y otra cosa es acumular valor. ¿Qué es crear valor? El proceso en sí de transformación es lo que conocemos como creación de valor. Pero si esa transformación va a lograr en ese proceso de transformación saciar las necesidades de mucha gente o solucionar la problemática de mucha gente,
va a generar mayor acumulación de valor. Es decir, si ustedes quieren enriquecerse en un futuro, tienen que buscar la forma de crear mucho valor. Los que idearon los celulares inteligentes, por ejemplo, los smartphones, sacian una necesidad, llevan a las personas, o sea, nos hacían una necesidad muchísima, ¿cierto? Tiene uno información, tiene una calculadora, tiene uno una linterna, tiene uno la forma de comunicarse de varias formas, ¿cierto? Escrita, verbal, etcétera, por video. O sea, todo eso que cada vez más están recopilando de las necesidades que quieren cubrir, hace que se cree valor y que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Entonces, no sé si lo escucharon hace un rato, pero hay un rumor, por ejemplo. ¿Saben qué es Starlink? ¿Qué es Starlink? El chips que está creando los, ¿De chips? pues, que permite controlar ciertas cosas por Eso es Neurolink, pero también es de... Sí. esa es Starlink es un proyecto, es una empresa de Elon Musk que mandó o viene mandando satélites por cantidades, no sé cuántos, pero ya son más de 1000 los que ha lanzado y que están orbitando nuestro planeta. ¿Con qué objetivo? Pues, como diría Pinky Cerebro, no sé si lo reconocen, ya está muy viejo como usted, el objetivo de dominar el mundo, decía Cerebro a Pinky, porque Elon Musk dice que va a sacar un teléfono que va a ser satelital. Y si eso es cierto en un futuro muy lejano, no, perdón, en un futuro no tan lejano, el día que lo saque, al año todos tendremos un teléfono Tesla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está conectado a satélites, a lo mejor la conectividad va a ser más sencilla, no va a perder señal, va a ser más barato, él ya tiene la infraestructura, no tiene que pedirle permiso a nadie, ya es de él. Si usted se conecta o no se conecta, a él le vale lo mismo tener los satélites allá dando vueltas con 0 usuarios o con todos los usuarios del planeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el hombre más rico del mundo va a ser aún más rico. ¿Sí? Por un proceso de producción, en donde se crea valor y se atiende una necesidad. ¿Qué necesidad? Pues hay muchas zonas del mundo donde todavía están incomunicados, no llega internet, etc. Y él está viendo esa posibilidad. ¿Cierto? Por nombrar algo. Pero necesidades hay muchas, ¿no? Ya decíamos en la clase pasada que tenemos que ordenar, hablando de finanzas personales, nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades de consumo. Pues necesitamos comer. Entonces los restaurantes siempre crearán valor, porque sacian una necesidad de las personas, que es la comida. La agricultura siempre se va a necesitar, ¿cierto? Entonces el proceso agrícola es necesario. Lastimosamente, no es lo mismo el que cultiva cacao que el que hace chocolatinas con el cacao. Hay un proceso de creación de valor adicional del cultivo a hacer chocolatinas. ¿Sí? O sea, sacar la planta de cacao ya tiene creación de valor, porque hay un proceso agrícola detrás. Pero si yo además cojo ese cacao y hago chocolates, los mejores chocolates del mundo, ¿de dónde son? ¿De Bélgica? ¿De Suiza? ¿Por qué no son de Colombia? No tenemos la mayor producción en San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia. Y entonces la creación de valor, ¿por qué nuestro país sigue en baja producción? ¿Ah?
Pero ¿por qué es más óptimo el proceso en Suiza si tienen que importar el insumo principal que es el chocolate? La infraestructura. Porque nadie se ha puesto a producir y a crear marca. O sea, no hay una respuesta. La infraestructura no, porque si nuestra infraestructura es mala, igual de aquí la sacan y la llevan hasta allá. Y después vuelve por la misma infraestructura mala, si es que es mala. Vuelve hasta nuestros supermercados, quiero decir. La vuelve a las estanterías. ¿Sí? Entonces estamos fallando en el proceso mismo de producir, de crear valor, de idear. O sea, ¿a quién se le ocurrió que eso sabría rico y en unas barritas y que todo el mundo lo lleva a todos lados? Eso, ahí está la creación de valor. ¿Sí? Tenemos producción, o sea, de todos modos, acá hay buen calzado, buenos temas de metalmecánica, etcétera, ¿cierto? Ahí es que continuar y afianzar esos procesos de producción. Y en parte esa es la invitación. Ustedes desde el ámbito de la ingeniería civil, ojalá, ya que están sentados acá para que no pierdan el esfuerzo, también podrán hacer casas, podrán hacer todo el tema constructivo y todo lo que se les ocurra. ¿Cierto? Porque lo inventado sí, y lo que no está inventado. ¿Mm? Que no sé qué es, si supiera ya lo hubiera inventado. ¿Cierto? Para los que me están esperando que diga qué puede ser. Si no, ya lo hubiéramos inventado. ¿Sí? Listo. Claro que hay que producir para que haya desarrollo económico, para que se pueda acumular dinero, para que haya creación de valor, etcétera. Ahora resulta que para que haya transformación necesito invertir unos recursos, ¿cierto? Un capital, hay que invertir un capital. Cuando hablamos de capital estamos hablando de recursos, de dinero que hay que invertir. Y ese dinero que va a entrar a esa producción, a esa inversión, puede provenir de dos fuentes. De deuda o créditos, o de recursos propios, o también llamado patrimonio, que son mis propios recursos. O los recursos de todos los dueños de la empresa, de todos los accionistas de la empresa. Porque si esto es un gran proyecto que vale mucho dinero, pues de pronto no está en manos de uno solo, puede que esté en manos de varios, pero el dinero que sale de las manos de varios, que son los que están dispuestos a sudarla y a estar en las buenas y en las malas del proyecto y de la empresa, es patrimonio. ¿Sí? Claro hasta acá, ¿cierto? Dependiendo cómo está distribuida esa estructura de deuda y patrimonio, eso se conoce como estructura de capital. O sea, ¿qué tanto es deuda, qué tanto es patrimonio? Eso es lo que se llama estructura de capital de un proyecto. El cambio del valor del dinero en el tiempo está estrechamente relacionado con el concepto de interés y rentabilidad. Sabemos que en principio, está como que se me coló ahí. En principio es mejor un peso hoy que mañana. ¿Qué hace el inversionista con el dinero hoy? Lo invierte. O sea, un inversionista prefiere tenerlo hoy porque lo puede invertir y en ese proceso de creación de valor va a acumular dinero. Entonces, yo alguien por ahí en el video que les pasé el viernes, ¿sí lo vieron? ¿Alguien lo vio? Vieron la acción de la semana y votaron la acción. No voy a hablar de la acción de la semana. Pero sí me llamó la atención algo. Y es que decían que Elon Musk, aparte de ser el hombre más rico del mundo, es muy inteligente desde el punto de vista económico y financiero, por supuesto. Si no, no sería el más rico del mundo. Tanto así que el tipo saca una camioneta, hace un video, voltea las redes de arriba abajo y dice, la voy a sacar a producir dentro de 3 años, pero desde ya la pueden comprar. Vale X. Y voy entregando en función de la lista de los que vayan pagando.
¿Qué hace él con eso? Apalancar el propio proyecto. Es decir, esa persona está pagándole el proyecto. Todo el que compra de manera anticipada le está entregando plata gratis para que él la ponga a producir y después se la cobre más caro. Oye, ¿y eso se puede hacer en otros negocios? Sí, ¿por qué no? Y si yo monto un restaurante de comidas, de almuerzos diarios en la universidad y le digo a todos los estudiantes, el que me compre la valera de 30 almuerzos, le regalo 2 almuerzos. Pero me lo paga todo ya. O sea, usted me entrega, qué sé yo, si los almuerzos valen 10.000 diarios, usted me va a entregar 280.000 hoy. O al inicio de cada mes, y le cubre los 30 almuerzos del mes. ¿Qué está haciendo ahí? Lo mismo que hizo yo. Solo que no a 3 años, sí. De manera anticipada. ¿Sí? Igual que comprar sobre planos con la oferta o con la promesa de valor de que usted después cuando lo tenga lo va a vender más caro y se va a ganar la valorización, que probablemente es cierto, pero lo que está haciendo el constructor ahí es apalancarse con dinero que no es de él. ¿Sí? Como esa práctica no está mal, pero en algunos casos había salido mal, entonces se crean los créditos constructor, en donde esa plata va a una fiducia y allá se la cuidan, y esa plata solo entra al proyecto, etc. Eso ya es otro cuento. ¿Sí? ¿Qué pierde un inversionista por no tener dinero hoy? ¿Cómo? Tiempo. ¿Qué más? ¿Qué pierde un inversionista por no tener dinero hoy? Pues la capacidad de hacer ese dinero que ya tiene pensado con el proyecto. ¿Cierto? O sea, si yo ya sé que puedo hacer la camioneta de X-Star, pero no tengo dinero para ejecutar el proyecto, pues que pierdo la capacidad de ganarme todo el dinero que podía hacer con ese proyecto. ¿Sí? Eso es lo que se llama costo-oportunidad y es probablemente el concepto más importante de la clase de ingeniería económica. ¿Por qué es el más importante? Porque ustedes van a evaluar cualquier proyecto en función de ese costo-oportunidad. ¿Qué pasa si no tengo el dinero o qué pasa con ese valor del dinero? Porque finalmente eso es lo que vale el dinero para X o Y persona. La capacidad que tiene de transformarme y ganar más dinero. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen en su mente solo ahorrar, pues si no tienen el dinero igual no lo pueden ahorrar y no pueden ganarse esos pesos de más que se ganarían al ponerlo en CDT. Ese sería su costo oportunidad. Pero si ustedes tienen una idea fabulosa que quieren desarrollar y que probablemente les va a producir X tanto al año, si no tienen la plata para hacerlo, dejan de ganarse ese X tanto al año. ¿Sí? ¿Vamos? Es difícil al principio, pero bueno. Como ya lo decíamos, definimos capital como los recursos financieros que fondean los proyectos de inversión que realizan los inversionistas. Recursos financieros que están puestos ahí para el desarrollo del proyecto de la empresa. Que son o tienen 2 únicas fuentes. O son deuda, es decir, se lo pido prestado a alguien, o son recursos propios, ya los tengo. Esos recursos propios se llaman también patrimonio, o es lo mismo decir patrimonio. O para que suene más sofisticado, en inglés, equity. El equity. Entonces, en concesiones 5G dicen, ¿y de cuánto fue el equity? Pues, digan la misma vez, ¿cuánta plata puso el inversionista? ¿Sí? ¿Cuánta plata colocó el privado en la concesión? Definimos rendimiento de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha fondeado con una mezcla de patrimonio y deuda.
El rendimiento de capital es un interés que me gano. Por eso se llama rendimiento, se llama rentabilidad, pero matemáticamente se calcula igual. Cantidad final menos cantidad inicial. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para generar valor? Lo que ya hemos comentado como 5 veces. Más que lo que valga el dinero que esté invertido. Si el dinero que está invertido es deuda, pues más que lo que me cobra el banco, tengo que ganar. Si no, no he ganado nada. Estoy trabajándole al banco. ¿Eh? Si es capital propio, pues más de lo que podría ganar dejando ese dinero quieto allá y yo tranquilamente en una playa acostado en una hamaca. ¿Sí? ¿Qué buscan los accionistas y los deudores que están dispuestos a fondear un proyecto? Ganar dinero. Ganar dinero. ¿Eh? ¿Qué buscan? Ganar dinero. Y me voy a atrever a decir algo, incluso que puede sonar feo, pero incluso en los proyectos que no tienen ánimo de lucro, esos grandes inversionistas buscan de alguna forma ganar dinero. Y es que todo eso lo pueden descontar de temas fiscales. Entonces, por otro lado, pues lo que invierten por acá, por allá lo descuentan en impuestos. Entonces no son tan altruistas como uno piensa que son. ¿Sí? Pero bueno, cortemos esa parte. ¿Qué buscan? Asia. ¿Qué riesgo asumen los que proveen capital? Entonces acá hay un tema interesante porque ahora me cuestiono la pregunta. ¿Qué riesgos asumen los que proveen capital? No va a devolver. Entonces, ¿quiénes proveen capital? ¿De qué color están los que proveen capital en esa imagen? Verde y amarillo. Y aquí es como el cuento del cerdo y la gallina en el desayuno. ¿Lo han escuchado alguna vez? El amarillo es la gallina. Y el verde es el cerdo. En unos huevos con tocineta. El amarillo pone el huevo. Él colabora en el desayuno. ¿Cierto? Y el verde coloca la tocineta. Él se involucra. Es decir, está ahí poniendo su pellejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pierde el amarillo? En teoría, nada. O su riesgo es menor. Si el proyecto va mal, ¿cuánto lo siento? Tú tienes una deuda conmigo, la tienes que asumir. No tienes plata, pues venda la máquina que compro allá y me paga. Y así hasta que definitivamente quede ilíquida la sociedad, ¿cierto? Y ahí hay que tener cuidado cuando ustedes abran una empresa y la registren, porque no es lo mismo una limitada, una sociedad anónima que una sociedad anónima simplificada, y todo va en función de qué tanto riesgo quieren asumir. ¿Solo con el patrimonio de la empresa? ¿O con el patrimonio que ustedes digan que va a tener la empresa más su propio patrimonio? Porque si es su propio patrimonio también el que está involucrado, pues, ¿cuánto lo siento? Ya vendimos todas las máquinas de la empresa. Usted tiene un carro, venda el carro. ¿Sí? Depende cómo se constituya la empresa. Esta no es, esa es la clase que vino ahorita la compañera, dijo que está continuando. Esa es la clase de hablan de ese tipo de cosas. ¿Sí? Volvamos acá. La tocineta. El verde, que es el emprendedor. ¿Qué riesgo asume? Todos. Está ahí metido hasta el cuello. Tiene, su única opción es que el tema prospere, salga bien, porque si no, se hunde completo. ¿Sí? O hasta donde haya decidido desde un principio que se puede hundir. ¿Sí? Por eso en las rondas de emprendimiento, donde hay capitales dispuestos a invertir en los proyectos, esos que llaman business angels o
me fue el nombre, capital riesgo, este tipo de cosas, las ruedas de negocios. Si ustedes llegan a estar en una rueda de negocios y van a emprender algo y se paran a exponer, y algún expositor que puede ser un Shark, como los de Shark Tank, les pregunta, ¿qué tanto estás involucrado en el proyecto? Pues está involucrado hasta lo máximo, está dispuesto, o sea, si pudiera vender a sus hijos, los ven. ¿Sí? Porque si usted dice, no, pues yo tengo un trabajo y esto lo voy a hacer en mi tiempo libre, y pues si aquí yo no meto mi plata, ese man no está involucrado, o sea, esto se va a pi, no pasa nada. ¿Sí? Solo el que está dispuesto a lo que tenga que hacer para sacarlo a flote, a ese le van a entregar. Y eso se siente, ¿no? O sea, no solo basta con decirlo, cosas que se perciben, ¿sí? De que este sí está dispuesto a ir hasta el final. ¿Sí? Entonces alguien le dijo a Elon Musk, que es el más rico del mundo, si usted quiere ir a Marte porque tiene mansiones tan grandes. Y el tipo vendió todas las propiedades, ¿cierto? Todo. Y vive en una casa de 40 metros, siendo el más rico del mundo, prefabricada. ¿Sí? Me imagino que en la mitad de Nueva York, y espectacular la zona, pero 40 metros. ¿Sí? Pudiendo tener el edificio completo. Y está siendo coherente con el quiero ir a Marte, a morir en Marte. Más o menos, no lo ha dicho así. Eso es lo que puede uno extrapolar, ¿cierto? Bueno. Seguimos. Ya sabemos qué es capital, qué es estructura de capital, cómo se fondea un negocio. Estamos hablando de que puede ser un costo de oportunidad. Pero para comenzar a pensar en qué es un costo de oportunidad en un emprendimiento, primero hablemos del costo promedio ponderado de capital. Es decir, ¿cómo cuantifico ese costo de capital que está dentro del proyecto? Entonces, hagámoslo como lo van a tener que hacer ustedes para la segunda exposición, para el segundo momento del proyecto. No se preocupen que cuando lleguemos allá, vuelvo y me toca volver a retomar el tema. Pero vayan decantándole de una vez. ¿Listo? Entonces, resulta que ustedes van a hacer un proyecto. Todavía no tienen claro qué van a hacer. Porque es que el profesor no les ha dicho que van a hacer un proyecto. Hasta ahora se están enterando, más o menos hasta ahora se están enterando. ¿No? No importa, tranquilo. Resulta que en ese proyecto ustedes dicen que tienen que invertir. Unos podrán invertir 10 millones, otros 5, otros 10, otros 100 mil pesos, otros 1.000 millones, otros 100 millones. Solo por efectos matemáticos van a tener que invertir 100 millones. ¿Listo? Y la estructura de capital de su negocio va a ser, son 4 integrantes, vamos a decir que socio 1, socio 2, socio 3, socio 4 y deuda. También podría haber deuda 1, deuda 2, deuda 3, deuda 4, deuda, las que ustedes quieran. ¿Sí? El socio 1, digamos que esto va a ser una estructura 60-40. Vuelvo y les digo, voy a hacerlo como en teoría ustedes lo van a hacer. Entonces se van a endeudar un 60% y van a colocar en capital propio un 40%. Esto es lo máximo que yo les permito en el proyecto. Es decir, yo los obligo a que ustedes se endeuden y en un porcentaje grande. ¿Sí? En la realidad, lo más conveniente sería todo lo contrario, endeudarse lo más poquito posible. ¿Sí? Aunque hay proyectos
en donde el apalancamiento mediante deuda es conveniente. Muchos de ingeniería civil. Hacer edificios se hace más con deuda que con patrimonio propio. ¿Sí? Más con deuda. Porque además hay deuda especial para el tema, con tasas que son más competitivas, etc. ¿Listo? Socio 1. Entonces, 40, 60, es decir, 40 millones los vamos a distribuir acá y por acá hay que sacar 60 millones de una vez, 60 millones. Socio 1 va a poner 15. Socio 2 va a poner 10. Socio 3 va a poner 10 y el socio 4 va a poner 5 millones. ¿Listo? Tenemos los 40. Sí. El socio 1 ahorra. Entonces, primero es definir cuánto vale el dinero de cada cosa que está invertida en el proyecto. Socio 1 ahorra. O sea que vamos a hablar de tasas de captación. Él normalmente con el dinero, o sea, si no pone el dinero en la inversión, estos 15 millones, lo ahorraría. ¿De acuerdo? Y la tasa de captación que le ofrecen es, por decir algo, un 7%. ¿Claro? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Todos? Socio 2 también ahorra, pero su tasa de captación es del 6,5% porque abrió el CDT antes que el IVA. Entonces le ofrecieron una tasa menor. Socio 3 tiene otro negocio. Y él en ese negocio percibe una rentabilidad del 15%. Neta. Es decir, él no se va a meter en un negocio a menos que ese negocio nuevo le prometa una rentabilidad igual o mayor que el que ya tiene. Eso es costo de oportunidad para él, ¿cierto? Y el último, amigo, tiene, todos vamos a decir que todos tienen dinero. También ahora, una tasa de captación ya con toda la problemática actual del 11%. Y la deuda, entonces ustedes van a los bancos y dicen queremos hacer X, Y o Z, su inversión, ¿a cuánto les cobra el banco? ¿Cuánto les presta el banco? Lo más caro que presta sería invertir con una tarjeta de crédito. Usar la tarjeta de crédito para comenzar el emprendimiento. Digamos que se comete ese graso error, gravísimo. ¿Eh? Pero supongamos que ocurre. Entonces vale un 27% efectivo anual. Todo esto es efectivo anual. Entonces, ¿cómo calculan el costo promedio ponderado del capital? El CPPS, que lo están viendo en la diapositiva. De la misma forma que como ustedes calculan su promedio ponderado de las notas en la universidad. Entonces, costo promedio ponderado del capital. Como va a ser un promedio ponderado de unas tasas, pues el resultado es otra tasa, pero promediada, ¿cierto? Entonces va a ser lo que pone el primer socio, 15 millones, del total. ¿Cuánto es el total? 100 millones. Por lo que vale el dinero de él, 0.07 en decimales. Todo en decimales. Más lo que pone el segundo, es un más lo que pone el segundo, que serían 10 millones sobre 100 por 0.065. Más lo que pone el tercero, 10 sobre 100 por 0.15. Más 5 sobre 100 por 0.11. Más
60 sobre 100 por 0.27. Sumen todo. ¿Cuánto les da? Tiene que ser un valor entre la menor tasa, que es el 6,5, y la mayor tasa, que es el 27%. Es un valor promedio. 19,95%. Si eso vale el dinero que está involucrado dentro del proyecto, pues el proyecto tiene que producir más que eso. ¿Eso ya es claro o no? ¿Cuánto más? Es un factor riesgo que ustedes van a colocar eventualmente. Entre mayor riesgo, mayor debería ser la tasa mínima atractiva de rentabilidad. La tasa mínima atractiva de rentabilidad establecida, utilizada como criterio para aceptar, para rechazar una alternativa de inversión, siempre será superior al costo promedio ponderado de capital con el que se debe cargar para obtener los fondos necesarios de capital. Por lo tanto, para que yo elija o diga que un proyecto es conveniente hacerlo, la rentabilidad del proyecto tiene que ser mayor o igual a esa tasa que ya definí como mínima atractiva de rentabilidad, y por supuesto esa tasa mínima atractiva de rentabilidad tiene que ser mayor al valor del dinero que está involucrado en el proyecto, al costo promedio ponderado de capital. Tiene que ser mayor a eso. ¿Listo? Comenzamos. Podemos decir de manera genérica, en principio, que por lo general, esa tasa mínima atractiva de rentabilidad de un emprendimiento suele ser el costo promedio ponderado de capital, más un riesgo que puede estar en el 1 o en un 2% adicional. Por ahí, ese orden. ¿Puede ser mayor? Sí, puede ser mayor. ¿Puede ser 20% más? Sí, puede ser 20% más. Pero el problema es que si ustedes colocan tasas mínimas atractivas de rentabilidad muy altas, pues cada vez va a ser más difícil encontrar el proyecto que la supere y por ende más difícil viabilizar un proyecto desde el punto de vista económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es costo de oportunidad? Cambiemos otra vez y volvamos a eso del costo de oportunidad. Medianamente claro el costo promedio ponderado de capital. Como les digo, esto para mí, en mi concepto, si ustedes logran interiorizar eso, una cosa es que hoy lo tengan claro y otra que lo interioricen. ¿Sí? Si ustedes logran interiorizar los conceptos de producción, de capital, de estructura de capital, de el costo del dinero que está inmerso en el proyecto y el costo de oportunidad, ustedes han ganado mucho, muchísimo, para su vida y para el futuro, porque casi todo es un proyecto y casi todo se puede evaluar desde el punto de vista económico, y ustedes lo que tienen que tener claro es cuál es su costo de oportunidad para evaluarlo. ¿Es conveniente para ustedes o no? Y entonces uno implícitamente hace ese análisis de costo-oportunidad. ¿Pero qué es costo-oportunidad? Otra forma de alguna forma, tratar de explicarlo es como lo que está en esta diapositiva. Antes de explicarlo, me gustaría como dar una mediana definición de costo-oportunidad, que es el porcentaje de dinero que se deja de percibir por no tener recursos para invertir en ese proyecto. Porcentaje de dinero que dejo de ganar por no tener recursos para invertir en un proyecto específico. Lo mismo que habíamos hablado hace un rato, ¿cierto? ¿Qué deja de ganar un inversionista por no tener el dinero? Pues un porcentaje que deja de ganar
por no tener el dinero para invertir. Entonces, si lo colocamos a manera de ejemplo, y por ejemplo en una empresa constructora hay varios proyectos que se pueden ejecutar. Pongamos una empresa de vivienda, de edificación. Hay varios lotes que se pueden desarrollar. ¿Sí? Hay varios proyectos, en algunos serán viviendas de interés social, en otros no, unos serán una torre más alta, otras serán un conjunto de casas, etc. ¿Sí? Yo puedo evaluar todos los proyectos desde el punto de vista económico e hipotéticamente decir, este tiene una rentabilidad de tanto, este de tanto, este de tanto, este de tanto, este de tanto. ¿Sí? ¿Qué le interesa a la empresa desde el punto de vista económico? Pues hacer ese ejercicio y comenzar a ejecutar el que le va a dar mayor rentabilidad porque le va a dar dinero para hacer el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Sí o no? Como los recursos son limitados, el dinero es limitado, pues en ese caso, si por ejemplo yo tengo un proyecto 1 que tiene una rentabilidad proyectada del 14.5% y un proyecto 2 que tiene una rentabilidad proyectada del 13%, si por alguna razón no puedo ejecutar el proyecto 2, entonces dejaría de ganarme ese 13%, ¿cierto? Y ese 13% comenzaría a marcar el costo de oportunidad de esa empresa, que es el dinero que dejaría de percibir por no tener los recursos para ejecutar. ¿Sí? Ese sería el costo de oportunidad para evaluación de proyectos de esa empresa, estaría marcado por esa línea. ¿De acuerdo? Volveremos a este concepto muchas veces, por lo menos un par de veces más a lo largo del semestre. Hablemos, si ya hablamos del costo promedio ponderado de capital y hablamos también de una tasa mínima atractiva de rentabilidad. En últimas, esa tasa mínima atractiva de rentabilidad en emprendimiento sería mi costo de oportunidad. Una forma de tratar de cuantificar un costo de oportunidad. Entonces, hablemos de algunas de las características que tiene esa tasa. En realidad, la tasa mínima atractiva de rentabilidad es el costo de oportunidad, el cual es la I asterisco del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de dinero. No disponibilidad de dinero, o no disponibilidad de capital o de fondos, significa que ni tengo dinero propio, ni tengo capacidad de endeudamiento, o sea, no consigo dinero por ningún lado. ¿Sí? Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio económico no es un proceso exacto, porque fluctúa con cualquier situación que haya en la economía, ¿cierto? Entonces, no es algo que se hace una vez en la empresa y se olvide y trabajamos con esa durante 20 años. No, hay que estar permanentemente evaluándola en función de cómo se está comportando la economía, cómo son las tasas de captación, cómo está la inflación, cómo están las tasas de colocación, ¿cierto? La mezcla de deuda y capital puede cambiar con el tiempo y entre proyectos. Es más, cambia, es un hecho. ¿Sí? La tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo establecido en toda la empresa. Puede variar de acuerdo con diferentes tipos de proyectos y oportunidades. Entonces les coloco un ejemplo. Si ustedes en el futuro llegan a emprender y a tener una empresa constructora, por ejemplo, no es lo mismo la tasa mínima atractiva de rentabilidad de proyectos públicos que de proyectos privados. ¿Sí? En los proyectos privados, ustedes seguramente van a tener mayores expectativas de ganancia y como su dinero sale mucho de su patrimonio y de la deuda que ustedes adquieran como empresa, pues por eso tienen una tasa, una vara más alta, una tasa mínima atractiva de rentabilidad más alta.
Mientras que los proyectos públicos muchas veces pueden recibir anticipos del Estado y apalancar el proyecto con ese anticipo. Y eso puede hacer que la tasa mínima atractiva de rentabilidad disminuya, porque el riesgo también puede disminuir. Además, el cliente está amarrado, perdón la expresión, pero si el cliente es el Estado, después de que yo me gano la licitación, ya sé o tengo una expectativa de cuánto me va a ganar, porque ya hice un precosteo, unos análisis de precios, sé qué tengo que hacer dentro del alcance de la obra, ¿cierto? Y de alguna forma se minimiza el riesgo. No totalmente, pero bajo. Y los imprevistos que salgan del plan que se salgan, no que salgan, sino que se salgan del plan del proyecto en lo público, uno va donde el cliente le dice, un momento, yo esto no lo puedo hacer gratis. Esto no estaba contemplado ni estaba en el alcance. ¿Sí? Resulta que a mí me dicen que los suelos eran de unas características y cuando yo hice el sondeo o voy a hacer la zapata o la cimentación me encuentro otra cosa porque resulta que cuando hicieron los ensayos le pegaron a la única roca que había debajo y dijeron que el suelo era bueno y resulta que no era bueno. Ok, eso no estaba contemplado así. Señor cliente, hay que revisar esto. El riesgo disminuye. Si ese es el caso de su proyecto privado, el riesgo se lo come usted completico. El estudio quedó mal hecho, pero ya no podemos hacer nada y el proyecto ya está andando. Asuma el costo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pasa. ¿Sí? Pasa. Por ejemplo, una corporación puede utilizar una tasa mínima atractiva de rentabilidad. Bueno, este ejemplo ya está, creo que más que claro con lo que acabamos de hablar, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Inquietudes? De lo que acabamos de hablar. 1 o 2%. O sea, esa R puede ser un 1 o un 2% de más. Entonces, aquí me dio 19.5. Mi tasa mínima atractiva de rentabilidad, para este caso, podría ser 19.95% más un 2%. Estaríamos hablando de un 21,95%. ¿Sí? Y es sobre esta que yo digo voy a evaluar el proyecto. Si el proyecto, después de evaluarlo, me ofrece una rentabilidad mayor, entonces es atractivo para mí. Si no, no es atractivo para mí. ¿Sí? Todos los proyectos no son atractivos para todos los inversionistas. Por eso hay casos en la vida en que puede llegar el mejor amigo de uno y decirle, le tengo el negocio, pero es que es buenísimo y hay que invertir 1.000.000 de pesos y usted se gana 1.100.000 al cabo de un año y resulta que la rentabilidad era del 10% y puede ser muy buena rentabilidad, pero si usted no tiene el millón y se tiene que endeudar y el banco le cobra el 27%, pues usted no se puede meter en el negocio porque no es viable para usted. ¿Sí? ¿Es claro? Como usted puede decir, ay, yo tengo 1.000.000 de pesos allá guardado bajo la cama haciendo nada. Ah, pues sí, metámoslo. Y se ganó un 10%. ¿Sí? Puede ocurrir. Hay personas que tienen mayor aversión al riesgo que otras. O sea, eso también influye bastante. ¿Qué tanto puede perder o darse el lujo de perder una persona frente a otra? ¿Sí? Dudas de los conceptos básicos.